La sala de reuniones estaba demasiado calurosa. O quizás solo era yo, sudando bajo el cuello de mi camisa de botones. De cualquier manera, el aire se sentía denso, como si me estuviera asfixiando. 17 años gestionando la infraestructura de tecnologías de la información para logística Transnorte, y me dieron 60 minutos para empacar y largarme. Así de simple, Ximena del Moral, la nueva directora de operaciones, deslizó la carta de despido sobre la mesa de cristal sin siquiera levantar la vista, mientras sus uñas chasqueaban ligeramente contra el cristal. Ricardo Ricky Núñez, el chico de oro al que habían puesto a cargo de todo una vez que yo estuviera fuera, estaba de pie en la esquina con aire de suficiencia, con los brazos cruzados como si finalmente hubiera ganado. Miré el papel, parpadeé, sentí mi pulso latir en mis oídos. No me importaba. No en ese momento. Pregunté una cosa: ¿quién va a gestionar el protocolo de carga adaptativa? Ni siquiera estaba seguro de por qué lo pregunté. Quizás para demostrar que sabía algo que ellos no. Ricardo sonrió con desdén, como si yo fuera el que estaba siendo difícil. Estamos actualizando a un sistema, siempre activo, dijo, despidiéndome con la mirada. Ya no necesitamos toda esa mierda adaptativa. Yo había construido ese sistema. Sabía que reventaría en menos de 24 horas, pero mantuve la boca cerrada. Lo último que necesitaba era darles más razones para cargar contra mí. Recogí mis cosas del escritorio, agarré mi taza de café, las 2 plantas que apenas sobrevivieron a mi negligencia y la foto enmarcada de mi hijo, tan feliz en su primer día de jardín de infantes. Salí con la misma calma fingida que todos los demás pretendían no ver. Esa noche a las 3:17 de la madrugada, mi teléfono explotó. Múltiples sistemas estaban fallando. Agarré una botella de bourbon, me serví un trago, ignoré las llamadas, dejé que intentaran arreglarlo, dejé que fracasaran. ¿Qué esperaban? Yo no era un héroe. Solo era un tipo que sabía cómo hacer que las cosas funcionaran. Ya no querían eso. Y a mí ya no me importaba. Ricardo me llamó a las 4:30 de la madrugada. No me sorprendió. Estaba en pánico, encabronado, su voz tan afilada como el cristal. ¿Qué demonios hiciste?, exigió, como si yo mismo hubiera saboteado el sistema. Prácticamente podía oírlo caminar de un lado a otro. No hice nada, dije secamente. Ese es el problema. Se quedó en silencio por un segundo, tratando de descifrar si estaba mintiendo o si era solo su propio desastre alcanzándolo. Intentó replicar, pero lo interrumpí. Llámame cuando lo averigües. Colgué antes de que pudiera decir algo más. A las 6 de la mañana, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, era Ximena. No la esperaba, pero cuando vi su nombre aparecer, no me inmuté. Dime tu precio, dijo, con su voz fría y directa. Tomé aliento, me recosté contra la encimera de la cocina, dejando que todo el peso de la situación se asentara. Estaban desesperados, y yo tenía la sartén por el mango. El 30% de los daños por la interrupción y honorarios de consultoría, le dije. Hubo una larga pausa. Podía oír el leve zumbido de su oficina de fondo, el tecleo de las teclas, el murmullo de otras voces. Hecho, dijo. Sin discusiones, sin negociación. Me vestí y me dirigí allí para la consultoría. Esto no era una recontratación, solo un contrato de crisis, uno temporal. Para cuando llegué, la sala de servidores era un horno. El zumbido de las máquinas se había convertido en un desagradable y estridente chillido, como si los servidores gritaran pidiendo piedad. El aire parecía estar en llamas. El calor que irradiaban las máquinas era tan denso que casi dificultaba la respiración. Tragué la amargura que subía por mi garganta y tomé el control. Apagado completo, ordené. 12 horas. Se volvieron locos. Por supuesto que lo hicieron. Nadie les había dicho nunca que se detuvieran de verdad. No querían hacerlo, querían una solución rápida como siempre. Pero esto no era una falla del sistema que se pudiera parchear con unas pocas líneas de código. No iba a permitir que quemaran todo el maldito lugar solo para evitar quedar mal. Ignoré sus protestas y comencé a documentarlo todo, cada anulación que Ricardo había ejecutado, cada advertencia que había ignorado. Pensó que podía arreglarlo todo con algunas mejoras nuevas y relucientes, pero no había leído los registros del sistema. Yo sí,
y ahora le iba a pasar factura. Comencé a redactar un plan de recuperación, mis dedos moviéndose más rápido que mis pensamientos. No solo les estaba salvando el culo, estaba evitando que mi propia reputación se quemara en las llamas que ellos habían provocado. Para el mediodía, tenía el 20% del sistema de nuevo en línea. Y para las 6 de la tarde, las funciones críticas estaban lo suficientemente estables como para respirar. Apenas. Pero entonces llegó el golpe de gracia. Entré en los registros de datos de los clientes. Algo no estaba bien. No tardé mucho en descubrirlo: datos corruptos, transacciones perdidas. La segunda ola del desastre ya había comenzado. Y no me sorprendió. El problema no era solo el colapso del sistema, era el desastre que Ricardo había estado introduciendo en él. Lo había roto, y ahora yo tenía que arreglarlo todo pieza por pieza. Pero no iba a decírselo a nadie todavía. No hasta que tuviera una solución, un plan sólido. Ahora me necesitaban más que nunca. Y no me iría a ninguna parte hasta que estuviera arreglado. Una hora más tarde estaba en la oficina de Ximena. Estaba sentada frente a mí, con los brazos cruzados, su rostro tenso con esa mirada de alguien que intenta mantener el control, pero se le escapa entre los dedos. Construiste sistemas inestables, dijo, con voz uniforme, como si fuera un hecho. No me inmuté. No, el problema no es mi diseño. Es la arrogancia de Ricardo. No me importó si sonaba brusco. Necesitaba oírlo. Apretó la mandíbula. Pude ver que no le gustaba escuchar la verdad, pero no importaba. Sabía que yo tenía razón. Como si fuera una señal, sonó mi teléfono. Miré la pantalla. Era Sistemas Integrados del Bajío. SIB era uno de los clientes de logística más grandes de Logística Transnorte. Su infraestructura estaba directamente conectada a nuestro sistema de carga adaptativa. Sistemas Integrados del Bajío está en la línea, dije, sin esperar a que respondiera antes de contestar. La voz al otro lado ya era frenética. Nuestros sistemas de logística están fuera de línea. Todo está caído. Nos enfrentamos a millones de pesos en retrasos de productos. Necesitamos que esto se arregle ahora. No dudé. Los tendré de nuevo en línea en 4 horas. Silencio por un segundo, luego, ¿estás seguro? 4 horas, dije, la confianza en mi voz era más para mí que para ellos. La verdad era que no tenía ni la más remota idea de cuánto tiempo llevaría, pero iba a conseguirlo. Siempre lo hacía. Ximena había estado escuchando, y cuando colgué, estaba esperando. Sus ojos eran más agudos ahora, calculadores. 4 horas, preguntó, como si fuera imposible. No estaba de humor para sus dudas. ¿Quieres que se arregle o no? No dijo nada durante un largo momento, luego, casi a regañadientes, asintió. Bien. Pero si fallas, tus honorarios aumentan un 40%. No iba a darme un respiro. Le di un pequeño y seco asentimiento. ¿Hecho? Pero había más en esto. Necesito acceso total a todo y autonomía. No voy a recibir más órdenes de Ricardo. Ximena ni siquiera lo miró. Simplemente asintió de nuevo, esta vez con más firmeza. Lo tienes. Ricardo abrió la boca para objetar, pero Ximena lo desestimó con un gesto. Ahora no, Ricardo. Déjalo trabajar. No iba a perder más tiempo. Fui directamente a la sala de servidores y me puse a trabajar. El pánico de Ricardo ya no era mi problema. Su sistema era un desastre. El mío no era perfecto, pero funcionaba. Y ahora tenía que arreglar esto. Sistemas Integrados del Bajío volvió a estar en línea en 3 horas y 54 minutos con un sólido plan de recuperación implementado. Para cuando terminé, sabía que me había ganado cada centavo de ese 40%. Pero no me detuve ahí. Dirigí mi atención al resto de la red. Las siguientes horas fueron un torbellino de resolución de problemas, poniendo los sistemas de nuevo en línea por partes. Cada éxito era una pequeña victoria. Pero aún quedaba mucho por hacer. Para la medianoche, la mayoría de los sistemas críticos estaban estables, y finalmente me permití respirar. Entonces encontré a Ricardo. Estaba en mi oficina, rebuscando en mis archivos.
Sus ojos se clavaron en los míos como si lo hubiera pillado con las manos en la masa. Lo manipulaste, dijo, acusándome con la misma mirada de suficiencia que llevaba en la sala de reuniones antes. Tú hiciste esto. Querías hacerme quedar mal. No dije una palabra. Simplemente señalé la pila de registros en mi escritorio, todos cuidadosamente impresos. Todo está documentado. Simplemente nunca lo leíste. Su rostro enrojeció. Sabía lo que eso significaba. Su ignorancia era el verdadero problema aquí. No esperé a que dijera nada más. Pasé a su lado, ignorando la forma en que sus ojos quemaban mi espalda. Tenía trabajo que hacer, y él podía irse a quemar a otro lado. Esa noche, revisé mi contrato por última vez. No podía quitarme la sensación de que algo no encajaba. Había una cláusula escondida casi al final, enterrada bajo la jerga legal habitual, propiedad intelectual. El lenguaje era vago, pero el significado me golpeó con fuerza. La compañía estaba tratando de reclamar la propiedad de todo mi concepto de computación biomimética. Me quedé mirando la pantalla un rato, las palabras se volvían borrosas. Sentí una ola de calor subir por mi nuca. No solo estaban tratando de controlar el proyecto, estaban tratando de adueñarse de todo lo que había construido, mis diseños, mi investigación, el trabajo de mi vida. Ya no era solo un tipo al que pagaban para arreglar cosas. Era una herramienta, un medio para un fin. Una vez que terminara la transición, me cortarían el paso, y serían dueños de todo. Agarré mi teléfono y llamé a Sofía. Respondió de inmediato, y no perdí tiempo. Sofía, necesito tu ayuda con algo. La compañía está tratando de reclamar mi propiedad intelectual. Necesito saber cuánta influencia tengo. No dudó. Tienes razón en preocuparte. Están intentando jugar sucio, pero tienes opciones. Solo necesitas reescribir los términos. Puedes exigir una licencia y tú conservas la propiedad intelectual. Informas directamente a la junta directiva, no a Ximena. Y deberías pedir regalías. No se opondrán demasiado. No con lo que has hecho por ellos. Respiré hondo, sintiendo el peso de la situación. Sofía era buena. Sabía lo que hacía. No iba a dejar que se llevaran mi creación. No después de todo lo que había invertido. Colgué, me recliné y dejé que el plan se asentara en mi cabeza. Los términos tenían que ser los correctos. La propiedad intelectual se queda conmigo. Ellos obtienen una licencia no exclusiva, autonomía total y una buena parte de las regalías. Si querían que yo arreglara esto, iban a pagar por ello, y lo iban a hacer bajo mis términos. A la mañana siguiente, llegué temprano a la oficina, con una memoria USB en la mano. Tenía mi contraoferta lista. No iba a perder más tiempo. Abrí mi portátil y revisé el correo electrónico, mi estómago hundiéndose más con cada línea. Los mensajes entre Ricardo y Óscar Benítez, el director de tecnología de una empresa competidora, eran condenatorios. Había docenas de ellos, el tipo de mensajes que no solo insinuaban traición, sino que la gritaban. Ricardo había estado filtrando planes de infraestructura, datos de clientes, cronogramas, todo. La peor parte, el detalle más demoledor, venía al final de una conversación: una vez que Mateo esté fuera, el sistema falla en 72 horas. Tu equipo ofrece migración de rescate, comisiones divididas 70/30. Eso había sido escrito 2 días antes de que me despidieran. 2 días antes de que todo se viniera abajo. Estaba todo planeado. Absolutamente todo, el fallo del sistema, el caos, la crisis, todo. Ricardo había orquestado este desastre como un titiritero, y yo era el chivo expiatorio. Reenvié toda la conversación a Sofía sin pensarlo 2 veces. Esto era todo. Este era el momento en que todo cambiaba, pero no había terminado. Ni de lejos. Me quedé mirando mi teléfono por un segundo. Luego le envié un mensaje de texto a Ximena. Reunión en 15. ¿Tu oficina? No esperé una respuesta. No tenía ni idea de lo que se le venía encima. Cuando llegué a su oficina, se veía exactamente como esperaba, pálida, un poco temblorosa, como alguien que acaba de descubrir que ha sido engañado.
Estaba de pie junto a la ventana, jugueteando con su manga cuando entré. No dije nada al principio. Simplemente saqué una silla y me senté, observándola con una calma que no sentía por dentro. Mateo comenzó, su voz débil. Sabía que Ricardo estaba tomando atajos, pero no sabía que había llegado tan lejos. Estaba pálida. Culpa o agotamiento, no podría decirlo. Casi me reí. Ni siquiera intentaba ocultarlo. La forma en que lo dijo, toda temblorosa y a la defensiva, dejaba claro que sabía exactamente lo que venía. ¿No lo sabías?, pregunté, mi voz baja pero firme. ¿No sabías que Ricardo nos estaba vendiendo? Dudó. Me mostró informes alterados. Dijo que todo iba según lo previsto. Nunca lo cuestioné. No confiaba en ella. Ni por un segundo. Pero la necesitaba. Era la única que podía hacer que la junta directiva escuchara ahora. Me puse de pie. Vamos a la sala de juntas. Les vas a mostrar todo. Los ojos de Ximena se abrieron de par en par. No discutió. Simplemente asintió, pareciendo que no tenía más opción que seguirme. Caminamos juntos hacia la sala de juntas, y tan pronto como entramos, pude sentir el peso de cada par de ojos sobre nosotros. La junta ya estaba reunida, silenciosa, tensa, esperando lo que fuera que Ximena iba a decir. Ximena respiró hondo y se dirigió a la sala. Necesito mostrarles algo. Abrió su portátil, con las manos temblando mientras hacía clic en la cadena de correos electrónicos que le había enviado. Lo repasó todo, mostrando cada mensaje, cada detalle. A medida que la sala comenzaba a procesar lo que estaba sucediendo, pude sentir el cambio. La tensión crepitaba. Esto no era solo malo, era desastroso. Ricardo lo había planeado todo. Me había tendido una trampa. Y ahora toda la junta estaba viendo cómo su imperio se desmoronaba en tiempo real. Los miembros de la junta comenzaron a murmurar. Uno de ellos, el señor Ortiz, el jefe del departamento legal, golpeó la mesa con el puño. Esto es criminal. Esto es espionaje. Permanecí en silencio, observándolos. Estaban furiosos, pero no conmigo. Con Ricardo. La presidenta, con el rostro enrojecido por la ira, lanzó una mirada a Ximena. ¿No sabías nada de esto? La voz de Ximena era pequeña ahora, apologética. Pero no estaba escuchando. No me interesaban sus excusas. Estaba mirando las caras de los miembros de la junta mientras la verdad se asentaba. Estaban en pánico. Sabían que esto no era algo que pudieran barrer debajo de la alfombra. Esto no era un fallo técnico que pudieran disimular con el lanzamiento de un nuevo producto o un truco de relaciones públicas. Esto era traición corporativa. Y fue entonces cuando lo vi, la grieta en la fría fachada de Ximena. No tenía idea de cuán profunda era la traición de Ricardo. Y ahora iba a ser arrastrada con él. Iba a tener que responder por su fracaso en detenerlo. La sala estalló en un caos. La gente gritaba. Algunos pedían una investigación. Otros preguntaban cuánto tiempo llevaba Ricardo filtrando información. No importaba cuántas veces Ximena intentara explicarse. Era demasiado tarde para ella. Demasiado tarde para Ricardo. Me quedé allí, tranquilo, en silencio, y dejé que se destrozaran entre ellos. Este era mi momento. El juego había cambiado, y yo tenía todas las cartas. Finalmente, la presidenta me miró, con los ojos entrecerrados. ¿Qué quieres, Mateo? No dudé. Quiero acceso total a los activos de la empresa. Quiero el control sobre el proceso de recuperación. Quiero un puesto en la junta directiva, y quiero a Ricardo fuera. No parpadeó. ¿Hecho? Ximena me miró, con el rostro pálido y roto, pero no me importó. Esto no se trataba de ella. Nunca se había tratado de ella. Se trataba de mí, de recuperar el control. Y al final, sabía que iba a salir ganando. Mientras la reunión se disolvía, vi la cara de suficiencia de Ricardo desaparecer por el pasillo. Casi podía oír su corazón latir más rápido con cada paso. Su imperio se estaba desmoronando, y yo era el que estaba de pie sobre los escombros.
Y no había forma de que me fuera a ninguna parte. La junta era un desastre. La sala estaba llena de susurros de pánico. Algunos de los miembros ya se apresuraban a averiguar qué demonios iban a hacer: demandas, pesadillas de relaciones públicas, pérdida de clientes. Todos estaban al límite. Yo no estaba aquí por su pánico. Estaba aquí para conseguir lo que merecía. Señores, señoras, dije, interrumpiendo el ruido. ¿Saben lo que hizo mi sistema el año pasado? ¿Recuerdan los ciberataques? Los que no salieron en las noticias, los que no les costaron ni un centavo. Mostré los registros en la pantalla. Ahora estaban en silencio, mirando la prueba. 3 ataques importantes, todos bloqueados, todos invisibles para el público. Mi sistema los había protegido sin que nadie lo supiera. Sin tiempo de inactividad, sin desastre de relaciones públicas, solo operaciones fluidas y un éxito silencioso y no reportado. Su antiguo sistema, continué, se habría desmoronado con solo uno de esos. Mi sistema no solo funcionaba. Los mantuvo a salvo cuando ni siquiera sabían que estaban en riesgo. Los miembros de la junta intercambiaron miradas. Algunos todavía estaban tratando de procesarlo todo. Algunos ya estaban calculando sus pérdidas, y otros simplemente me observaban, esperando lo que vendría después. No había terminado. Puse mi memoria USB sobre la mesa, sacando el nuevo contrato que había redactado. Los términos eran simples pero no negociables. Así es como va a ser, dije. Yo conservo mi propiedad intelectual. Ustedes obtienen una licencia no exclusiva para usarla. Me convierto en su director de innovación. Reporto directamente a la Junta, no a Ximena, no a nadie más. Obtengo un 15% de regalías sobre cada uso futuro de mi metodología. También me dan crédito público como el creador del sistema, y quiero un puesto en la Junta. Hubo un largo silencio. Algunos de los miembros de la Junta se miraron como si hubiera pedido la luna. No me importaba. No iba a rebajar mis condiciones. Esto no era un favor, era una transacción. Espera, dijo uno de ellos, el señor Cárdenas, el jefe de finanzas. ¿Un puesto en la Junta? Estás pidiendo mucho. No retrocedí. Tienen 2 opciones aquí. O firman este acuerdo, o me voy. Y cuando me vaya, lo perderán todo. Volverán al punto de partida, y se quedarán con el desastre de Ricardo. Sin recuperación, sin reputación. Nada. La sala volvió a quedar en silencio total. Prácticamente podía sentir los engranajes en sus cabezas girando, el peso de la decisión asentándose. Sabían que tenía razón. Sin mí, sus preciosos sistemas volverían a fallar. ¿Cuál es la alternativa?, preguntó el señor Ortiz, el jefe legal, tratando de encontrar una salida. ¿Crees que te vamos a entregar el control así como así? Me incliné hacia adelante. Creo que o me entregan el control a mí o verán a toda la compañía implosionar. Tienen suerte de que les ofrezca este trato. No necesito este trabajo. Yo no estoy desesperado. Ustedes sí. Hubo más silencio, algunos murmullos bajos, algunos refunfuños de enojo. Podía oír el movimiento de papeles, el zumbido de sus teléfonos con actualizaciones sobre la crisis que Ricardo había causado. El tiempo se les agotaba para arreglar esto. Durante 3 horas, la sala fue una tormenta de gritos, consultas con abogados, paseos y un montón de idas y venidas. Permanecí en silencio la mayor parte del tiempo, dejándolos retorcerse. No iba a ceder. No ahora. Finalmente, la presidenta, la que había sido la más resistente, suspiró, dejó su bolígrafo y me miró a los ojos. Bien, lo haremos a tu manera. Se volvió hacia el resto de la junta. No tenemos otra opción. Firmamos. Me puse de pie, sintiendo esa oleada de adrenalina que acompaña a la victoria. Todos los miembros de la junta firmaron el acuerdo, sus rostros tensos, como si acabaran de perder una batalla pero no tuvieran otra opción. Tomé el contrato firmado, lo doblé con cuidado y lo guardé en mi bolso. Bien, dije, mirando alrededor de la sala. Ahora, manos a la obra. Tienen una compañía que salvar. Al darme la vuelta para irme, pude sentir el peso del acuerdo asentándose.
No era solo una victoria, era una jugada de poder. Ahora tenía el control. Control total. ¿Y la mejor parte? Ricardo no estaría cerca para estropearlo más. Al salir de esa sala de juntas, no sentí la euforia del triunfo que esperaba. No, era otra cosa. Era calma. La calma que llega cuando sabes que acabas de cambiar las reglas del juego. Y no había vuelta atrás. Una semana después de la reunión de la Junta, Ricardo fue acusado de espionaje corporativo. Resulta que no era la primera vez que hacía una jugada como esta. Unos años atrás, intentó lo mismo en otra empresa. Solo que esa vez no lo atraparon. Esta vez, sin embargo, fue descuidado, y le costó todo. La noticia corrió como la pólvora. No necesité escuchar los detalles. Sabía el resultado. Estaba acabado, y era exactamente lo que se merecía. Ximena no se quedó atrás. Fue degradada, una dura caída en desgracia. A su favor, lo tomó en silencio. No esperaba una gran escena de ella. Después de todo, tenía las manos atadas. Ricardo había sido su chico de oro, y lo había apoyado hasta el final. Una vez que la verdad salió a la luz, no le quedó nada más que hacer que desvanecerse en el fondo. No perdí tiempo celebrando. Tenía cosas más importantes en las que concentrarme. Formé un nuevo equipo. No tuve que buscar muy lejos. Sabía quiénes eran los inteligentes y leales, los que no habían tenido miedo de cuestionar el sistema, de denunciar el desastre que Ricardo había dejado atrás. Estaban listos para seguir mi liderazgo. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Nos pusimos manos a la obra, perfeccionando el sistema y asegurándonos de que fuera a prueba de balas. Cada línea de código, cada protocolo, cada capa se hizo más fuerte que antes. No había lugar para el fracaso esta vez. Y entonces llegó la gran victoria. Conseguimos 3 clientes de la lista Fortune 100 en el lapso de unos pocos meses. Cada uno era un testimonio de lo lejos que habíamos llegado. La prensa se dio cuenta. Empezaron a aparecer artículos que llamaban a mi método el futuro de la infraestructura. Lo llamaron de todo, desde revolucionario hasta visionario. No me importaban los titulares, me importaban los resultados. Pero se sintió bien ver el reconocimiento. 6 meses después, las acciones de la compañía se habían triplicado. Triplicado. Era como ver un sueño hacerse realidad en tiempo real. Las mismas personas que dudaron de mí, que me habían descartado como el tipo que solo arreglaba sistemas rotos, de repente actuaban como si siempre hubieran creído en mí. La Junta, eran todos sonrisas, elogiando el trabajo que había hecho. Pagaron la licencia, por supuesto. Ahora yo tenía la patente. Cada pizca de esa propiedad intelectual era mía. ¿Y la mejor parte? No tenían elección. Estaban pagando por ello. Cada centavo. Estaba en el escenario del Congreso Nacional de Tecnología, las luces brillantes hacían que entrecerrara los ojos. Pero no parpadeé. Estaba allí aceptando el premio al impacto. Y no iba a dejar que nadie viera cuánto había estado luchando para mantenerme entero. No se trata de que las máquinas trabajen más duro, dije, mi voz firme, las palabras claras. Se trata de diseñar sistemas que trabajen de manera más inteligente, como nosotros, con tiempo de inactividad, con recuperación. La multitud aplaudió como si lo sintieran. Los aplausos resonaron por el salón, pero no me dejé engañar. Algunos aplaudían porque se esperaba, otros porque tenían que hacerlo. Recorrí la sala con la mirada, dejando que mis ojos se deslizaran sobre los rostros. Al fondo, vi a Ximena. Estaba allí de pie, con los brazos cruzados, los ojos fijos en mí. Se veía pequeña desde el otro lado de la sala, como una sombra, desvaneciéndose en el fondo de mi éxito. No estaba enojado. No sentía nada, solo indiferencia. Más adelante en la fila, vi a 2 de los miembros de la Junta susurrando entre ellos, sin duda atribuyéndose el mérito de lo que yo había hecho. Era patético. Pero ya no eran ellos los que importaban. Mi nombre estaba en la patente. Las regalías estaban en mi cuenta. El título estaba en la puerta. Podían fingir todo lo que quisieran, pero no fueron ellos quienes lo construyeron.
Terminé mi discurso y bajé del escenario, sintiendo el peso de la victoria asentarse en mis huesos. La gente se acercó a estrecharme la mano, a felicitarme. A algunos los reconocí, a otros no. Todos tenían la misma sonrisa, esa sonrisa educada y superficial, y yo se la devolví porque era más fácil que hacer cualquier otra cosa. Entonces mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué, miré la pantalla y vi una alerta. Los servidores de nuestro mayor competidor estaban en caída libre. Su actualización, siempre activa, la que Ricardo había ayudado a implementar, estaba colapsando. Ni siquiera tuve que pensarlo. Guardé mi teléfono sin una segunda mirada. Sonreí para mis adentros. A veces, la mejor venganza es simplemente hacer bien tu trabajo y dejar que el resto se desmorone por sí solo.